Ahora vamos a estudiar la sección 32.4, la cual corresponde a capacitores en un circuito de corriente alterna. Entonces, vamos a considerar un circuito de corriente alterna, ¿verdad? Como el de la figura de la izquierda, ¿verdad? Este circuito tiene un capacitor, ¿verdad? Que su capacitancia es C. A través de él pasa una corriente I sub C. Y como es característico de un circuito de corriente alterna, voy a tener una fuente de voltaje, ¿verdad? Que sería delta V max por el seno omega t. O sea, este voltaje varía en el tiempo, ¿verdad? Y nos acordamos que el delta V max, ¿verdad? Es la amplitud, ¿verdad? Ok, entonces vamos a definir qué significa el delta VC. El delta VC es el voltaje instantáneo autoinducido en las terminales del capacitor. Entonces, a este pequeño circuito que tenemos de acá, vamos a aplicarle las reglas de Kirchhoff y tenemos que el delta V más el delta VC es igual a 0 con delta VC. Delta V es igual a delta V max por el seno de omega t, y el delta VC va a ser igual a menos Q dividido entre la capacitancia, donde Q es la carga del capacitor y el menos porque esto representa una caída del potencial cuando se pasa a través del capacitor. Esto quiere decir que el voltaje del capacitor va en sentido contrario a el voltaje de la fuente. Entonces sustituimos esto en la ecuación anterior. Entonces me queda que esto es delta V max por el seno de omega t menos QC es igual a 0. Y de aquí despejo lo que es Q, ¿verdad? La carga en el capacitor. Esto me da que es la capacitancia por el delta V max por el seno de omega t. Y voy a derivar tanto al lado izquierdo como derecho con respecto al tiempo. Entonces me queda que esto es dQ dt es igual a la capacitancia por el delta V max, ¿verdad? Que es lo constante, por la derivada de seno de omega t, que en este caso sería coseno de omega t, por la constante que sale, ¿verdad? De la derivada de la derivada por regla de la cadena de este seno de omega t, ¿verdad? Que sería multiplicado por la derivada de omega t, que en este caso, por eso me queda el omega, multiplicando fuera. Y ahora sí, me acuerdo que el coseno de omega t, ¿verdad? Por identidad trigonométrica, va a ser igual a el seno de omega t más 2pi. Y luego voy a cambiar esto, ¿verdad? En lo que acabo de encontrar, porque yo quiero mi ecuación de la corriente en el capacitor en términos del seno, ¿verdad? De la función de seno, para poder compararla como hice en la sección pasada. Entonces, tengo que la corriente del capacitor es omega por C por delta V max por el seno de omega t más pi medios. Entonces, al comparar la ecuación de la corriente, ¿verdad? Que es esta que acabamos de obtener, con la ecuación del delta V, ¿verdad? Que la ecuación del delta V es esta, delta V max por el seno de omega t. Notamos que la corriente está desfasada 90 grados o pi medio radianes, ¿verdad? Como ustedes prefieran, con respecto al voltaje en las terminales del capacitor. Entonces tenemos un desfase, ¿verdad? De 90 grados. Entonces, ahora sí, voy a calcular la corriente máxima del circuito. Entonces, me devuelvo la ecuación de la corriente en el capacitor, pero la ecuación con coseno de omega t. Entonces, la corriente en el capacitor es omega por C por el delta V max por el coseno de omega t. Esto va a ser máximo cuando el coseno de omega t sea igual a más menos 1. Entonces, la corriente máxima, ¿verdad? Va a ser omega por C por el delta V max. Entonces, yo esto lo puedo reescribir, ¿verdad? Entonces, esto es delta V max dividido entre 1 sobre omega C. Y ahora sí, vamos a calcular lo que está sucediendo acá. Entonces, vean que la gráfica azul corresponde al delta VC y la gráfica morada corresponde a la corriente en el capacitor. Y vean que ellas están desfasados, ¿verdad? Un ángulo de 90,
90 grados, pero vean, noten que la corriente se adelanta al voltaje un cuarto de ciclo. En el caso del inductor, ¿verdad? La corriente se retrasaba al voltaje un cuarto de ciclo. Y eso se ve en el signo negativo, ¿verdad? Que teníamos dentro de la función del seno. Ahora tenemos un más pi medios. Entonces, por lo tanto, la corriente se adelanta al voltaje un cuarto de ciclo. Y bueno, podemos ver que esto sería todo el periodo, ¿verdad? Y notamos claramente que se van desfasadas un cuarto de ciclo o 90 grados, como ustedes lo quieran ver. Ahora sí, los fasores de corriente y voltaje están a 90 grados uno del otro, ¿verdad? Entonces, este ángulo es de 90 grados y vemos que el morado es el fasor correspondiente a la corriente, ¿verdad? En el capacitor, y el delta V, el voltaje a través del capacitor se representa con la función de con la función azul. Ok, entonces ahora sí vamos a comparar la ecuación de I max, ¿verdad? Con la ecuación de delta V max dividido entre 1 sobre omega c y la ecuación, ¿verdad?, que teníamos de la ley de Ohm. Si comparamos término a término, el I max es análogo al I, el delta V max es análogo al V y el 1 sobre omega c es análogo a la resistencia. Entonces, por lo tanto, decimos que el 1 sobre omega c tiene unidades de resistencia, lo cual corresponde a que debe de tener unidades de ohms. Entonces vamos a definir el 1 sobre omega c. El 1 sobre omega c lo definimos como x sub c y lo vamos a llamar reactancia capacitiva. Entonces esta reactancia capacitiva desempeña el papel de una resistencia y nuevamente varía con la frecuencia. Entonces podemos expresar el voltaje en el capacitor, ¿verdad?, el delta VC, como delta V max por el seno de omega t, ¿verdad?, donde el delta max es la amplitud del voltaje en el capacitor y esto va a ser igual a va a ser igual a I max por x sub c por el seno de omega t. Simplemente es otra manera de expresar el voltaje en el capacitor.